que tienen muchas observaciones, pero pocos valores distintos de la variable. Pero pocos valores distintos de la variable. Punto aparte. Dicho diagrama se elabora colocando en el eje de las abscisas los distintos valores de la variable y sobre cada una de ellas se levanta una línea perpendicular cuya altura es la frecuencia absoluta o relativa de dichos valores. Cuya altura es la frecuencia absoluta o relativa de dichos valores. Entonces, como bien dice, el diagrama de barras más es frecuente para cuando tenemos muchas variables, muchas observaciones, pero pocas variables, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las frecuencias de cada una de las variables va a ser bastante pronunciadas, va a ser bastante, vamos a decir, pronunciadas, bastante llamativas, de tal manera, dice, que nosotros vamos a poder colocar en un diagrama de barras a lo siguiente: en un sistema de ejes cartesianos, X, Y, ¿no? En las ordenadas colocaremos a las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, dice, ¿no? Y en el eje de las abscisas colocaremos a las variables. Luego, colocando las variables en las distintas posiciones que podemos tener, ¿no? Podemos enumerar pocas variables dentro de ese conjunto de datos, las cuales, a través de sus frecuencias absolutas, podemos levantar, dice, en cada punto, ya sean bloques o líneas rectas verticales en cada punto, ¿no? De acuerdo a el número de variables que se repiten, ¿no? Esa misma variable, el número de observaciones que se repiten en la variable, ¿no? Por decir, puede ser también representado solamente por una línea vertical, ¿no? De esta manera, o podemos colocar, o también podría ser de esta forma, o de esta otra forma, o también, dependiendo mucho cómo es el comportamiento de las variables, cuántas veces se repiten una misma variable, ¿no? Donde tendremos un x1, un x2, un x sub n variables que nosotros podamos tener. Entonces, esa representación bien podría ser a través de una línea vertical, o bien podría ser a través de un pequeño bloque, vamos a decir, compartido en ese punto de la variable, ¿no? O sea, tenemos un bloque de esta manera, indicando que existe de esa forma. ¿Listo? Bloques o barras, como dice el diagrama de barras. Entonces pueden ser barras de ese tipo o solamente líneas perpendiculares trazadas en cada una de las variables. ¿Listo? Así van a ser representadas entonces en un diagrama de barras variables cuantitativas con valores observados, una gran cantidad de valores observados, pero pocas variables. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la forma de representación de un diagrama de barras.
Pasamos al segundo punto, que viene a ser histograma. Vamos a colocar histograma. Y también decimos sobre esto lo siguiente. Es una representación gráfica de una distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase. Agrupadas en intervalos de clase. Coma. Mediante una serie de rectángulos contiguos. Mediante una serie de rectángulos contiguos que tienen dos puntos aparte, inciso A, sus bases sobre un eje horizontal, sus bases sobre el eje horizontal, con centros en las marcas de clase, las marcas de clase y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase. Y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase. Inciso B. Las alturas son proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas tomados sobre el eje de las ordenadas. Sobre el eje de las ordenadas. Punto aparte. A veces conviene más graficar en el histograma. A veces conviene más graficar en el histograma las frecuencias relativas en lugar de las frecuencias absolutas. Punto seguido. En este caso, coma, la altura correspondiente a cada rectángulo que habrá que levantar sobre el eje de las ordenadas será el cociente
será el cociente entre la frecuencia relativa del mismo el cociente entre la frecuencia relativa del mismo y la amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo. Punto seguido. El único cuidado que debe tenerse es el área total del histograma es que el área total del histograma sea igual a 1. El único cuidado que debe tenerse es que el área total del histograma sea igual a 1, correspondiendo a la suma total de las áreas de cada rectángulo. Correspondiendo a la suma total de áreas de cada rectángulo. Entonces, ¿qué decimos de esta parte de un histograma? Dice, un histograma también es una forma de representación gráfica de las frecuencias agrupadas en intervalos de clase. Entonces, se trata de variables cuantitativas continuas, ¿no? Variables cuantitativas continuas. Y dice, se la puede representar a través de un sistema de ejes cartesianos, podemos decir, ¿no? Donde tendremos en el eje de las abscisas a los intervalos, sus bases en el eje de las, su base viene a ser representada en el eje de las abscisas, ¿no? En el eje horizontal, colocando, dice, como centro sus marcas de clase. Y estos rectángulos o estos intervalos de cada uno de ellos tienen que ser traslapados, no pueden ser separados como en este caso del diagrama de barras, ¿no? Tienen que ser traslapados, o sea que uno seguida del otro intervalo, quiere decir traslapado, ¿no? Entonces, y una longitud, dice, una altura que puede ser determinada ya sea por su frecuencia absoluta o relativa. Y esta altura viene a ser, dice, mayormente son determinadas, ¿no? A través de, mayormente se dice que se pueden utilizar las frecuencias relativas. Si se utilizan las frecuencias relativas, dice, entonces debemos tener cuidado de que el tamaño del rectángulo que vamos a tener o la altura que vendría a ser de cada uno de los rectángulos vendría a ser representado, dice, por el cociente de las frecuencias relativas divididos entre su amplitud, ¿no? Su amplitud. Entonces, eso supuestamente que cada uno de los rectángulos vendría a ser representados de esa manera, de tal forma que la suma de sus áreas de cada uno de los rectángulos debería ser igual a 1, dice, ¿no? Cuando tenemos a la variable de la frecuencia relativa que va a ser a dicha variable relativa sobre su amplitud, ¿no? Entonces, eso es representado en un sistema cartesiano o en un sistema ya definido, lo podemos también representar de la siguiente manera. Tendríamos entonces, por decir, a las frecuencias absolutas
o también denotadas a las frecuencias relativas, ¿no? Y si utilizamos las frecuencias relativas, viene a ser también, dice, a su frecuencia relativa de cada uno de ellos sobre su amplitud, de cada uno de los rectángulos, ¿no? Vamos a decir h sub i sobre la amplitud de cada rectángulo. Entonces, estos vendrían a ser dadas, dice, también de la misma manera, y podríamos representar, dice, por ejemplo, de 20, 40, suponiendo que existan intervalos de 20 en 20 con amplitud de 20 en 20, 80 y 100, podemos decir, ¿no? Y levantados de esa manera, a través de sus frecuencias, ya sean absolutas o relativas, los intervalos traslapados podrían ser determinados de esta manera, de tal manera que este punto viene a ser el punto de la marca de clase, ¿no? Y si son traslapados, entonces tendremos de esta forma ubicadas a los diferentes rectángulos o intervalos que podemos tener de acuerdo a sus frecuencias relativas o absolutas que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bien, podemos también indicar que podría ser de esta manera, ¿no? Así podríamos tener entonces a un conjunto de observaciones colocados en intervalos de clase, y a esto lo llamamos histograma. ¿Listo? Si utilizamos la frecuencia relativa, dice que podemos también colocarlo en función de su densidad, que también lo conocemos de esa manera, donde será dado, dice, por su frecuencia relativa sobre su amplitud de cada uno de los intervalos, ¿no? Sus frecuencias relativas de cada uno de ellos dividido entre la amplitud. Y la sumatoria de todas las áreas de estos rectángulos siempre debe darme las unidades. ¿Listo? La sumatoria de todos ellos me tiene que dar la unidad. Con ese cuidado, podemos entonces también graficar a un diagrama denominada histograma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Nada, Inge. Bueno, entonces seguimos viendo el otro tipo de gráfica o la representación gráfica que podemos hacerlo a través de polígonos de frecuencia. ¿Quiénes son los polígonos de frecuencia? A ver, vamos a ver también. Tres polígonos de frecuencia. Vamos a tener, dice, primeramente para un inciso, cuando las variables pueden ser discretas. A ver, decimos en el inciso A, si la variable es discreta, el polígono de frecuencias el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los extremos superiores de las barras en el diagrama de barras. Se obtiene uniendo los extremos superiores de las barras en el diagrama de barras. Inciso B.
Si la variable está agrupada en intervalos de clase, si la variable está agrupada en intervalos de clase, coma, el polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos medios, de las bases superiores de cada rectángulo en el histograma. Entonces tenemos polígonos de frecuencias cuando las variables son discretas y polígonos de frecuencia cuando las variables son continuas o colocadas en intervalos de clase, ¿no? Entonces, cuando tenemos cada uno de esos casos, bien podemos representar también en un sistema de ejes donde en la abscisa colocamos a las variables, hemos dicho, ¿no? Y las variables vienen a ser de pocas observaciones, ¿no? Y pocas variables y muchas observaciones, ¿no? Aquí tenemos a las variables, dijimos, variables, y tenemos a las frecuencias absolutas o relativas en las ordenadas, levantadas de esta manera a través de, vamos a decir, rectas perpendiculares en cada una de ellas, de las variables, ¿no? Podríamos también imaginar ese tipo de distribución a través de sus frecuencias relativas o frecuencias absolutas, ¿no? F sub is. Entonces dice el polígono de frecuencias, dice que es nada más y nada menos, porque esto también bien habíamos dicho de que podían ser rectángulos de esta forma, ¿no? Rectángulos de esta forma, donde podíamos tener a las variables con sus respectivas frecuencias, ya sean relativas o absolutas. Y luego dice, para tener el polígono de frecuencias, lo único que hacemos es unir los extremos superiores de cada uno de esos rectángulos. O sea, la unión de este punto de esta variable con el punto también de la otra variable, uniendo, bien podemos encontrar, dice entonces, a la gráfica del polígono de frecuencias. Ese sería entonces el polígono de frecuencias cuando sus variables son discretas, ¿no? X1, X2, X3, X4 y X5, vamos a decir 5 variables, ¿no? Con sus respectivas frecuencias absolutas o relativas. Luego, si tenemos, dice, ahí ya tenemos, si tenemos una gráfica de, vamos a decir, de un histograma, ¿no? Cuando tenemos datos cuantitativos continuos que están dados a través de en intervalos de clase, entonces dice también el polígono de frecuencias lo podemos obtener uniendo los puntos medios de la parte superior de cada uno de los intervalos. Se refiere a estos puntos medios en cada uno de los intervalos que están representados por su marca de clase, y la unión de esos puntos, dice también, me va a dar al polígono de frecuencias cuando tenemos datos agrupados en intervalos de clase, con el cuidado de que también
este polígono tiene que ser cerrado con el eje de las abscisas, o sea que tiene que ser siempre cerrado hasta el eje de las abscisas. ¿Listo? Tiene que ser cerrado con el eje de las abscisas. Punto medio, y la unión de todos ellos viene a ser entonces también el polígono de frecuencias para datos continuos o intervalos de clase, colocados en intervalos de clase, ¿no? Para datos continuos y para datos discretos. Entonces, el polígono de frecuencias vendría a ser dado de esa manera. Y luego tendríamos al polígono de frecuencias acumuladas o también denominada u ojivas, ¿no? Polígono de frecuencias acumuladas u ojivas. Vamos, 4, entonces decimos polígono de frecuencias acumuladas u ojivas. Vamos a colocar aquí no hacia u ojivas. Polígono de frecuencias acumuladas u ojivas. Y decimos lo siguiente. Esta representación gráfica es válida para variables estadísticas. Es válida para variables estadísticas agrupadas en intervalos de clase. Para variables estadísticas agrupadas en intervalos de clase. Punto aparte. En el eje de las abscisas representamos los distintos intervalos de clase en el eje de las abscisas representamos los distintos valores de clase que han de estar naturalmente traslapados. Que han de estar naturalmente traslapados. Punto seguido. En el extremo superior de cada intervalo, en el extremo superior de cada intervalo, se levanta una vertical con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa. Se levanta una vertical con altura igual a la frecuencia absoluta o relativa acumulada. Absoluta o relativa acumulada. Coma. Luego se une los extremos superiores. Luego se une los extremos superiores de las verticales
con segmentos rectilíneos. Con segmentos rectilíneos. Punto seguido. Así el polígono de frecuencias acumuladas, absolutas. Así el polígono de frecuencias acumuladas, absolutas. Alcanzará su máxima altura. Alcanzará su máxima altura en el último intervalo. En el último intervalo. Bueno, entonces con relación a este polígono de frecuencias acumuladas, llamadas también ojivas, ¿no? Ojivas, viene a ser la representación de datos continuos, de variables continuas que están colocadas en intervalos de clase. Y esta representación gráfica, dice, la podemos realizar colocando en el eje horizontal a los intervalos de clase de acuerdo a sus límites inferior y superior de cada uno de los intervalos. Dice que se debe levantar en el límite superior una recta vertical igual a su frecuencia, ya sea absoluta acumulada o relativa acumulada. Y luego unir estos extremos superiores de cada uno de los intervalos, encontrando así para el último intervalo el máximo valor, ¿no?, de las frecuencias absolutas. Y de esa manera, entonces, viene ese conjunto, la unión de esos puntos superiores, de los límites superiores de cada intervalo, hace con que tengamos, dice, una visión en cuanto a cuál viene a ser el comportamiento de cada uno de los intervalos, ¿no?, frente a sus frecuencias absolutas acumuladas. Y entonces nos representamos de la siguiente manera. Entonces tenemos en un sistema de ejes, vamos a decir, en las ordenadas tenemos la representación de las frecuencias absolutas acumuladas, que lo hemos llamado F sub i, o las frecuencias absolutas acumuladas relativas H sub i, ¿no? Luego, en el eje de las abscisas, habíamos denotado a los intervalos de clase. Y en estos intervalos de clase, supuestamente tendríamos, vamos a suponer que tengamos a estos intervalos, los cuales dicen que debemos, en el primer intervalo, supuestamente debemos levantar, dice, en el límite superior una línea, ¿no?, una recta vertical, de tal manera que sea equivalente a su frecuencia absoluta del primer intervalo. Aquí tendríamos entonces a su frecuencia absoluta F sub 1, vamos a decir, ¿no? Luego, también en el segundo intervalo, llegamos y en la parte, en el límite superior, también encontramos levantamos una recta vertical hasta su frecuencia absoluta, también del segundo intervalo, ¿no? Y así sucesivamente, un F sub 2, ¿no? Podemos tener los diferentes valores que van a ser representados también de esa manera, ¿no? Y ya sabemos que las frecuencias absolutas acumuladas son las frecuencias absolutas del primer intervalo más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Entonces vamos a tener en algún momento, dice, la representación
del último intervalo, donde a partir de ese va a ser un valor constante, ¿no? Entonces, las diferentes frecuencias absolutas acumuladas vendrían a ser representadas por las líneas rectas, vamos a decir, de la siguiente manera. Al inicio, supuestamente, vamos a tener a la unión de esos puntos del primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto y quinto intervalo, vamos a decir, y la representación constante de dicha gráfica. Ya esto lo vamos a llamar entonces frecuencias acumuladas u ojivas de ese conjunto de datos continuos en intervalos de clase, ¿no? En intervalos de clase donde será dado por quién, por un xi y un x sub i menos 1, ¿no? Son intervalos de clase que nosotros tenemos, son intervalos de clase traslapados, ¿no? Entonces tenemos aquí a los intervalos, decimos, y las frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas. Entonces, de esa manera, de esas cuatro formas, podemos representar, dice, gráficamente a un conjunto de observaciones, ¿no? Cuando las variables son variables cuantitativas, que tienen valores numéricos, ¿no? Ya sean discretas o continuas, expresadas de una forma, vamos a decir, a través de intervalos de clase, ¿no? Dependiendo mucho de esas frecuencias absolutas, ya sean acumuladas o relativas acumuladas, que es el caso de del polígono de frecuencias acumuladas o también denominadas ojivas. Preguntas, jóvenes, ¿alguna cosa que no haya entendido tal vez para la construcción de estas gráficas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pasamos a la representación gráfica de variables cualitativas ahora, ¿no? Estas son, las cuatro formas son variables cuantitativas. Ahora vamos a ver las variables cualitativas, ¿cómo las representamos? Decimos entonces representación gráfica de variables cualitativas. Representación gráfica de variables cualitativas. ¿Sabe, no? ¿Cuáles son las cualitativas? ¿Cuáles son esas variables cualitativas? Dice que estas variables cualitativas las podemos representar a través de un diagrama de rectángulos. Vamos a ver el diagrama de rectángulos. Que también podemos decir referente a esto lo siguiente. Decimos entonces,
se representan en el eje de las abscisas. Se representan en el eje de las abscisas los distintos caracteres cualitativos se representa en el eje de las abscisas los distintos caracteres cualitativos y se levantan sobre ellos rectángulos de bases iguales rectángulos de bases iguales que no tienen por qué estar traslapados. Y cuya altura será igual a la frecuencia absoluta correspondiente. Y B, vamos a colocar, inciso B, el diagrama de sectores. Inciso B, diagrama de sectores. Indicando también lo siguiente. Es una representación gráfica. De un conjunto de datos estadísticos. Es una representación gráfica de un conjunto de datos estadísticos en un círculo. Por medio de sectores circulares. Punto seguido. Es utilizado principalmente cuando se pretende comparar cada valor de la variable con el total. Punto aparte. Para construir se divide el círculo en sectores, cuyas áreas serán proporcionales
se divide el círculo en sectores, cuyas áreas serán proporcionales a los valores de la variable. Punto seguido, esta división es obtenida a través de la regla de 3 simple. Esta división es obtenida a través de la regla de 3 simple, que dice el total está para 360 grados, ¿no? Y una parte de ellas, ¿no? Está para X grados, ¿no? Entonces, con esa regla de 3 simple, nosotros determinamos, dice, a los sectores de cada una de las variables cualitativas, ¿no? En este caso son cualitativas, por tanto, entonces, referente al diagrama de rectángulo, dice, lo podemos representar a través también de un sistema de ejes cartesianos, X, Y, donde en el eje de las abscisas colocamos a las variables cualitativas, ¿no? Aquí tenemos variables cualitativas, las cualidades cualitativas. Las variables cualitativas. Y en el eje de las ordenadas colocamos a sus frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas para cada una de ellas. Y esa viene a ser entonces representada, dice, a través de rectángulos, que en este caso son rectángulos de bases iguales, mayormente se coloca de bases iguales, y una altura igual a su frecuencia absoluta, ¿no? Por decir, si yo podría colocar de la siguiente manera un rectángulo, no necesariamente son traslapados, dicen, no son traslapados, son distintos rectángulos en diferentes posiciones, pero que sean del mismo ancho, vamos a decir, en el eje de las abscisas, ¿no? Este ancho debería ser igual en cada uno de los rectángulos para poder diferenciar, vamos a decir, como también la separación entre rectángulos también debería ser iguales, ¿no? Y así representaríamos también al conjunto de las variables cualitativas con sus frecuencias absolutas, ¿no? Un f sub i, ¿no? De cada una de ellas, dependiendo mucho. Y la representación de las variables podrían ser, a ver, ¿qué variables cualitativas podemos representar de esta manera? Podríamos representar, a ver, número de alumnos de las distintas carreras de la facultad, ¿no? Carrera de informática, vamos a decir, a ver quién es el que tiene menos alumnos en la parte de, el que tiene mayor alumnos en la facultad es ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? Civil, podemos colocar, o sea, vamos a decir, a través de los códigos podemos indicar, ¿no? También podemos decir, después es industrial, parece. ¿Quién es la otra? La carrera segunda, sistemas, parece. Ingeniería de sistemas. Después tenemos mecánica y matemáticas, vamos a decir, ¿no? Y así sucesivamente podemos expresar a ese conjunto de acuerdo a el número de alumnos que tiene cada carrera, ¿no? Y eso sería la representación, entonces, gráfica a través de variables
cualitativas a través de barras, de diagrama de barras, de rectángulos. Y la otra viene a ser el diagrama de sectores, que dice que es representado a través de un círculo, ¿no? A través de un círculo que lo puedo dividir en sectores, dice, a este círculo de la siguiente manera, ¿no? Un sector podríamos subdividir sectores de este tipo, ¿no? Y otro más, ya podemos decir, ¿no? En 5 partes, 2, 4, 5 partes, utilizando siempre una regla de 3 simple, de esta manera, ¿no? Donde dice el total de sus frecuencias absolutas está para 360 grados y parte de ellos está para X, ¿no? Y así podríamos representar a los distintos sectores de un círculo, haciendo notar de que realmente el que tiene mayor área va a ser el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, supuestamente será que tiene mayor número de observaciones, el que tiene mayor área dentro de esos rectángulos. Y el que tiene menos será, pues, ¿no? Y así podríamos también entonces representar a cada uno de esos sectores, colocando o diferenciando a través de algunas rectas o algunas, vamos a decir, señas que podríamos tener en cada uno de los sectores, ¿no? Para poder resaltar quién es el que tiene mayor vamos a decir, mayor frecuencia absoluta frente a un total de observaciones que se tiene. ¿Listo? Entonces, tendremos, de acuerdo a lo que podemos decir, aquí por ejemplo es un ángulo obtuso, unos 110 grados, podríamos decir que esto, aquí tendríamos vamos a decir, unos 30 grados, aquí otros 35, vamos a decir, son 60, ya tenemos mucho, entonces aquí tendríamos casi a 20 sería, ¿no? Si aquí tengo 360, ¿no? Entonces si es 360, entonces la suma tiene que darme, aquí a ver, unos 40, 360 menos 10 serían 250. 250 entre 4 sería a 8, 80, más o menos, casi 80, ¿no? 80, 85, podemos decir, a ver, son 160, 160 más 60, y sumando tendría que darme los 360, que viene a ser el total de una circunferencia, ¿no? El total de, vamos a decir, del círculo trigonométrico que se tiene, ¿no? Son 360 grados. ¿Cuánto debería ser? 160, 165, 175, 275, 275, 25, más 60, 85, 85, un 45 y un 40 que tendría que ser, ¿no? Más o menos. Y así me va a dar los 360 grados que tiene una circunferencia. Y de esa manera, notar, vamos a decir, entre las variables, cuál es el que tiene mayor área posible y el que tiene menor área posible. ¿Listo? ¿Se entiende, no, jóvenes? ¿O hay alguna cosa que no se entiende? Está claro, Inge. Muy bien, entonces, a ver, como a modo de
de practicar, realicen las gráficas de las variables cuantitativas, lo que hemos visto en cuanto al diagrama de barras, al polígono de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias acumuladas. Háganlo para ese conjunto de datos que habíamos visto en la anterior clase, lo habíamos colocado en intervalos de clase. A ver, quiero ver si tienen dificultades o no para poder expresar ese conjunto de observaciones que habíamos visto en la tabla de frecuencias para datos continuos en intervalos de clase, la representación gráfica hallando sus diagramas, ya sean de barras o histogramas, polígono de frecuencias y su polígono o vamos a ver, el diagrama de polígono de variables cuantitativas, pero acumuladas u ojivas también, ¿no? En este caso, si como tenemos la representación de variables cuantitativas en intervalos de clase, tendríamos que colocarlo en un histograma, ¿no? Tendría que ser un histograma porque ya no lo podríamos colocar en un diagrama de barras, a ese conjunto de datos que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Entonces lo podríamos colocar en un histograma, luego hallar su polígono de frecuencias y luego hallar a sus polígonos de frecuencias acumuladas u ojivas. Esos tres gráficos, a ver, háganlo, jóvenes, traten de colocarlo de una manera más real con esos datos que se conocen. Elaboren esas tres gráficas para el conjunto de datos que hemos visto en la anterior clase. A ver, quiero ver qué dificultades tienen o no existe dificultad ninguna. Unos 5 minutos o 10 minutos. O mejor, ¿por qué no? Para que yo pueda observar y ver quiénes tienen dificultad o no tienen dificultad. Sería mejor que ustedes lo hagan ya sea tal vez en computadora o en lo que ustedes quieren o manualmente las gráficas y me lo sacan una foto y me lo cuelgan en el Classroom. Así veo quiénes tienen dificultad y quiénes no tienen y también quiénes trabajan y quiénes no trabajan. ¿Listo, jóvenes? Mejor hacemos eso porque va a ser un poquito difícil de solamente decirles quiénes tienen dificultad y nadie está haciendo, ¿no? Nadie va a tener esa dificultad, esa obligación de realizarlo, entonces no van a hacer nada. Entonces eso háganlo, pero lo cuelgan en el Classroom, ¿ya? Para que yo vea. Como ¿Está entendido? ¿Vamos? Y me gustaría mucho más que lo incluyan en los datos de la tabla de variables cuantitativas con intervalos de clase. Con esos datos, crear o hacer las gráficas, ¿no? Del histograma, del polígono de frecuencias, como también su frecuencias absolutas acumuladas. ¿Listo? Háganlo, pueden hacerlo hasta que termine la clase, luego si no pueden continúan haciéndolo y después lo cuelgan hasta mediodía, pues. Si tienen tiempo, lo cuelgan y después yo voy a ver qué es lo que han hecho. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces háganlo eso. Practiquen un poco sobre esta parte que estamos viendo de cómo colocar los datos cuantitativos en tablas
y como también las gráficas, la representación gráfica, que es importante para ustedes. ¿Listo? Ya, comiencen a trabajar, jóvenes, a esta hora. Y luego yo veo para la próxima clase, ya voy a ver qué es lo que han hecho ustedes. Como les iba diciendo, tenemos 10, 13 minutos. Vayan haciéndolo ahora y si no terminan, háganlo hasta mediodía. ¿Listo? Y hasta mediodía cuélguenlo para que yo pueda observar. Trabajen, jóvenes.